En la serie última que estamos tratando conceptos que pueden llamarse conceptos puros del entendimiento, pero también conceptos a priori. Y asimismo, en la medida que interviene la experiencia, conceptos a posteriori, eh, conceptos del entendimiento a posteriori, donde legisla el entendimiento. Bueno, hemos tratado los conceptos de sincronía, anacronía, singularidad y complejidad. Pero la última exposición sobre complejidad la hemos hecho de otra manera, no como acostumbramos. Eh, bueno, está bien esa exposición donde, digamos, me presento de manera directa. No está el montaje del audiovisual con fotografías, que es la costumbre, sino mi presencia, mi rostro. Espero que no sea muy aburrido en mi rostro. Pero yo creo que lo más conveniente es volver a este tipo de exposiciones con fotografías. Bueno, en algunos casos habrá que hacer una exposición directa, ¿no ve? Pero ya volviendo a la exposición de complejidad, vamos a volver a retomar el tema de la complejidad, tratando de retomar las cosas que dijimos en esa última exposición, pero también tratando de profundizar determinados aspectos del concepto de complejidad, un concepto desarrollado, por así decirlo, desde el pensamiento complejo, desde la perspectiva de la complejidad y desde la epísteme compleja. De estos temas últimos que acabamos de decir, epísteme, perspectiva, pensamiento complejo, hemos escrito en algunos ensayos, entre ellos sobre todo ese ensayo que tiene que ver con la epísteme compleja, pero después hemos venido abordando el tema del pensamiento complejo y la perspectiva, la complejidad, sobre todo en el contexto, por así decirlo, de eh, la epísteme compleja, de la epísteme contemporánea. No vamos a tocar estos temas porque ya han sido tocados en los ensayos y en exposiciones audiovisuales. Lo que nos interesa ahora es tratar de trabajar el concepto de complejidad desde una perspectiva, si ustedes quieren, kantiana, puesto que nos ha ayudado esta perspectiva kantiana distinguir eh, formas de presentación, de formas de representación, conceptos puros del entendimiento, conceptos a priori, analíticos a priori, conceptos sintéticos a priori, conceptos analíticos a posteriori, eh, construcciones de la razón, ideas. Es todo este mapa, más que mapa, podría ser también un mapa, pero un mapa, digamos, en distintas dimensiones, por lo menos en el espesor y quizás en 4 dimensiones incorporamos el tiempo. El, este mapa nos ayuda a ver la complejidad pues, de la situación de los conceptos, no son homogéneos los conceptos, no porque decimos conceptos ya son conceptos o lo mismo, en realidad las connotaciones de los conceptos, dependiendo si son producto de la razón pura, ¿no ve? Si son productos de una correspondencia, combinación y composición de las distintas facultades de la estructura del sujeto, pero también, ya que hemos incorporado la perspectiva de Husserl y de Merleau-Ponty, la perspectiva que incorpora el cuerpo, la fenomenología corporal, la fenomenología de la percepción, entonces entran a concurrir, a combinarse, a construir composiciones distintas facultades corporales, entendiendo también que las facultades de la estructura del sujeto son facultades corporales, pero las hemos distinguido puesto que las facultades corporales, en tanto no solamente intuición sensible, sino
el conjunto de las facultades vitales del cuerpo que hacen a la potencia, se abren a una lectura, una interpretación y a una complejidad mayor. En ese sentido, vamos a retomar pues el concepto de complejidad. Entonces, el concepto de complejidad es a su vez un concepto que puede ser entendido como concepto puro del entendimiento, es decir, como categorías. Eh, y en ese sentido, este concepto, digamos, como que se abre a una especie de presentación hacia la instrumentalización de la interpretación de la experiencia, de la interpretación analítica de la experiencia y de la interpretación sintética de la experiencia, porque de alguna manera hay conceptos sintéticos eh, eh, de la experiencia, y estos conceptos sintéticos de la experiencia tienen que ver con construcciones conceptuales mayores. Muy bien, en ese sentido la complejidad se abre, digamos, como concepto desde su apertura hasta sus distintas conclusiones, diríamos hasta sus devenires, a distintas no solamente connotaciones, sino alcances de lo que quiere decir complejidad. Y obviamente cuando hablamos de complejidad va a depender en la medida que interviene la experiencia del contexto a los que nos referimos o de la referencia contextual de la que estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de un contexto de las formaciones sociales, digamos, la complejidad adquiere un tipo de característica. Y si estamos hablando de un contexto más bien ecológico, que es más complejo que el contexto de formación social, en ese sentido nos estamos refiriendo a algo más complejo y por lo tanto las connotaciones de la complejidad tienen un mayor alcance y mayores consecuencias desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la interpretación. Y así sucesivamente, en la medida, por ejemplo, que se incorpora las perspectivas de la física relativista y de la física cuántica que tienen una comprensión eh, integral, pero que incorpora la integralidad o la integración de las dimensiones no solamente atómicas, sino subatómicas, de las partículas infinitesimales, de las fuerzas fundamentales del universo, y retomando la teoría de las cuerdas. Entonces, obviamente, nos abrimos a una mayor complejidad. Y a la medida que nos abrimos a una mayor complejidad, las alcances, las connotaciones, y en la medida que hacemos descripciones, las denotaciones del concepto de complejidad adquieren, digamos, ciertas especificidades. Muy bien, el concepto de complejidad no deja de descartar la singularidad, porque como hemos dicho, cuando expusimos la singularidad, el concepto de singularidad, el, la realidad se efectúa, se realiza, por así decirlo. Fíjense el tema del lenguaje, cómo se incorpora, cómo se introduce y el sentido que adquiere. La realidad se realiza singularmente, no se realiza de otra manera, es decir, la singularización en distintos niveles es indispensable para la efectuación de la realidad y para la realización. Y en ese sentido, la singularidad, digamos, y la complejidad, los dos conceptos adquieren una dinámica muy importante, porque la complejidad misma en los distintos contextos, en los distintos niveles, en los distintos planos de intensidad y en los distintos espesores de intensidad adquieren pues distintas singularidades. Si ustedes quieren, distintas complejidades de la singularidad. Sabemos que esta exposición, en la medida que nos estamos refiriendo a conceptos, digamos, adquiere una dimensión bastante abstracta y bastante densa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conceptos y al hablar de conceptos estamos moviéndonos básicamente en los planos de intensidad teóricos. Pero es importante porque necesitamos aclarar estos puntos de partida, estos marcos, se decía antes, ¿no? Estos contextos
estas miradas teóricas, porque teoría quiere decir mirada, adquieren un alcance dinámico y dependiendo de la dimensión en la que nos estamos moviendo y la singularidad en la que nos estamos moviendo, adquieren, digamos, su propia especificidad y rigurosidad. En ese sentido, el concepto de complejidad es muy importante porque precisamente evita en lo que ha caído y lo que hemos criticado de la episteme moderna, los esquematismos simplones en el peor de los casos y los otros esquematismos que reducen para ayudar a la interpretación la complejidad. Pero la reducción de la complejidad en este caso no es como en la teoría de sistemas. No se reduce la complejidad creando mayor complejidad interna. ¿Sabe? No se reduce la problemática de la comprensión de la complejidad creando mayor complejidad interna, sino al contrario, creando una simplificación interna, es decir, una simplificación conceptual. Eso ha ayudado, digamos, en las interpretaciones, en las construcciones de teoría bastante abstractas en el sentido de que son más parecidas metafóricamente a esqueletos teóricos que a una, digamos, comprensión más dinámica, más vital de las recortes de realidad que realiza la mirada teórica. eh, eh, y eso, digamos, ha establecido de manera rápida y temprana los límites mismos de la teoría moderna y de la episteme moderna y de las disciplinas modernas que responden a una especie de división del trabajo, de las facultades, ya en el sentido del ordenamiento de las ciencias. Entonces, en ese sentido, una vez que se ha llegado a los límites de la episteme moderna, se requería una comprensión y una incorporación, si ustedes quieren, de más variables, del conjunto de variables intervenientes en una singularidad que no puede ser otra cosa que el conjunto de variables que hacen a la complejidad misma. Y en la medida que eso se requería, bueno, se han adquirido miradas multidisciplinares como las miradas de la ecología. Y, esa, y eso exige, digamos, un trastocamiento profundo del juego de las facultades de las estructuras del sujeto y también de las facultades de estructuras corporales. Y eso implica una composición y una concurrencia y combinaciones dinámicas mucho más ricas de las facultades y en ese sentido, digamos, la interpretación se hace más armónica, más exigente, exigente en el sentido de que tiene que analizar y evaluar la sincronicidad de los distintos planos de intensidad y de los distintos espesores de realidad de los espesores de intensidad de la realidad. Eso es lo que quería decir. Entonces, en la medida que esto ocurre, estamos pues ante una complejización mayor, pero también a un juego mayor de la complejización y de la singularización, del juego dinámico de las singularidades dentro del juego dinámico del acontecimiento de la complejidad, que es el acontecimiento de la realidad. Entonces, el concepto de complejidad es uno de los conceptos ricos. Si nosotros quisiéramos desarrollar, si ustedes quieren, en términos hipotéticos, una filosofía post-kantiana, entendiendo, digamos, la herencia del Kant, tendríamos que hablar ya no de conceptos puros del entendimiento, tampoco podríamos hablar de conceptos eh, analíticos de la experiencia y conceptos puros sintéticos, ¿no ve? A priori sintéticos, que es lo que ha definido Kant, y conceptos analíticos sintéticos a posteriori que comprenden, digamos, el juego o el desarrollo o la incorporación de la experiencia. Ya no tendríamos que hablar solamente de esto porque estamos ya en el pensamiento complejo, estamos en la episteme compleja, en la perspectiva de la complejidad y en la perspectiva de la complejidad, en la medida que ya incorporamos la potencia, es decir, la participación, la actividad corporal y la actividad vital que implican ya un conjunto de relaciones con, digamos, los distintos niveles de la realidad, desde los
infinitesimales hasta los molares, pasando por los moleculares. Si comprendemos esto, entonces tendríamos que hablar precisamente de conceptos que suponen, digamos, otro tipo de experiencias, que no son las experiencias humanas, sino que son las experiencias corporales. Y eso implica ir más allá de la conciencia, ¿no ve? Y eso implica ir más allá de lo humano. Y en ese sentido adquiere una connotación mayor aquello que dijimos en el ensayo, más acá y más allá de la mirada humana. Entonces, en ese sentido, los conceptos en la complejidad o la dinámica de los conceptos en la complejidad o el devenir de los conceptos en la complejidad tendría que tener otro tipo de mapa de apreciación, es decir, más que conceptos puros del entendimiento, más que formas de la presentación, más que algo vinculado a la intuición sensible, ¿no ve? Estaríamos dando lugar a una herencia, si ustedes quieren, genética, biológica, pero también vamos a hablar en sentido mucho más amplio de herencia o de existencia de ah, del multiverso en sus distintos niveles de integración y sincronización en la simultaneidad dinámica. Muy bien, entonces, digamos, tendríamos que hablar, digamos, inclusive de preconceptos y conceptos, ¿no? Vitales, para decir algo, a partir de los cuales nos abrimos precisamente a estas relaciones dinámicas con las distintas dinámicas de la realidad o del acontecimiento de la realidad. Entonces ya la complejidad, el concepto de la complejidad nos exige no solamente un nuevo mapeo, ¿no ve? Post-kantiano, sino que nos ayuda a abrirnos también a una comprensión y una exigencia mayor en la recurrente interpretación y la recurrente construcción de las interpretaciones y comprensiones de la complejidad y por lo tanto las distintas concepciones que podemos abordar desde la complejidad y desde, digamos, las ciencias multidisciplinarias que se pueden y se tienen y se van a desarrollar a partir de la episteme compleja. Una de ellas, hemos anotado varias veces, es la ecología. Y dándole una concepción mayor y volviendo a su sentido etimológico de la oicología, porque la oicología nos permitiría, digamos, descartar todavía cierta connotación disciplinaria de la modernidad cuando decimos ecología. Pero si decimos oicología, que es la raíz de eco, nos abriríamos precisamente a esa concepción del hogar, a esa concepción del hogar que no solamente es el planeta, sino el universo, inclusive podemos decir el multiverso. Y a la medida que nosotros estamos incorporados en este acontecimiento, en sus múltiples dimensiones, en su simultánea dinámica, podemos pues tener un juego mucho más dinámico, mucho más dúctil, enriquecedor e inclusive riguroso del uso del concepto de complejidad en las interpretaciones distintas que podamos hacer dependiendo de los recortes de realidad. Bueno, esta podría ser una anotación anexa a nuestra anterior exposición de complejidad que podrían ayudarnos precisamente a seguir en la serie del tratamiento de los conceptos. Aquí terminaríamos nuestra exposición